Buenos días, Pati, muchísimas gracias y qué increíble que la gente se aproveche de esta situación para generar miedo e incertidumbre. Por eso nosotros estamos acá en el Hospital Calderón Guardia con el jefe de emergencias, el doctor Donald Corella, para que nos diga qué debemos hacer, cuáles son las dudas recurrentes de la gente y a qué vías debemos de comunicarnos de manera precisa y lo más importante, fidedigna. Muy buenos días, doctor. Buenos días. Bueno, de hecho es un tema muy importante. Decirle ahora a la población que ya han empezado a salir lo que se conocen como noticias falsas. Hay toda serie de cadenas y en redes sociales, informaciones, gráficos, de todo lo que uno quiera. Es muy importante recordarle a la gente que las únicas vías oficiales son las vías institucionales, ya sea de las autoridades de gobierno, Ministerio de Salud, Caja Costarricense de Seguro Social, y debemos, digamos, atenernos a tanto las recomendaciones, las órdenes que se están emitiendo desde estos niveles centrales y las informaciones fidedignas que ellos nos están dando, de manera que no nos fiemos, no nos basemos en lo que estamos viendo publicado en redes, sino estemos muy atentos, eso sí, a las informaciones oficiales de los diferentes ministerios y por favor acatémoslas. Doctor, esos audios de supuestos empleados del SENARE que están generando tanta incertidumbre, ¿qué pueden provocar en la población? ¿Qué daño pueden llegar a hacernos? Bueno, uno de los mayores daños que se pueden ocasionar es precisamente la desinformación. En estos momentos nosotros debemos mantener un estado de calma, de atención a las recomendaciones oficiales, de dudar de todo lo que no sea oficial y, de nuevo reitero, de acatar todas las disposiciones. Hacer, como siempre, como ha estado haciendo nuestro ministro de Salud, un llamado muy vehemente a toda la población a mantenerse en sus casas, a evitar salir a las calles, a evitar reunirse en sitios públicos, no salir si no es estrictamente necesario. Las personas que tienen además factores de riesgo con especial importancia que se mantengan en áreas, en sus hogares, en autoaislamiento hasta que las autoridades sanitarias decidan otra cosa. Doctor, cuando hablamos de autoaislamiento, ¿a qué se refiere? Ok, las personas que tienen sospecha, son varias cosas, perdón. Primero, las personas que tienen algún tipo de síntoma respiratorio, pero tienen una enfermedad leve, deben quedarse en casa por todo el tiempo que se está recomendando, que es en este momento 14 días. Okay. Las personas que ya han sido diagnosticadas deben quedarse en sus hogares acatando la disposición por todos los 14 días. Y las personas que están sanas, que no tienen ninguna sintomatología, reitero, si no es estrictamente necesario, deben quedarse en sus casas. Doctor, ¿ante qué síntomas o ante qué situación debo yo acatar estas recomendaciones de aislamiento, por ejemplo? Ok, la sintomatología es, como se ha comentado en todos los medios de comunicación, similar a un resfriado común. Puede haber un poquito de rinorrea, un poquito de congestión nasal, dolor de garganta, fiebre, tos, es decir, muy parecido a unos síntomas de resfrío. Si esta sintomatología se exacerba con fiebre, con dificultad para respirar, ahí la recomendación es consultar más bien en un centro médico. Ahora, doctor, esa persona que tiene esa sintomatología, la fiebre, dificultad para respirar, cuando viene al hospital, ¿cómo se le atiende? Ok, es muy importante también enterar a la población que dentro de las medidas que la institución ha tomado ha sido la de diferenciar o segregar las poblaciones que están consultando en los servicios de emergencias, de manera que vamos a tener un área totalmente destinada a la atención de personas que no tienen síntomas respiratorios y otra destinada a la atención de las personas con sintomatología respiratoria. Entonces lo que se van a encontrar es que en la puerta se les va a hacer una serie corta de preguntas para decidir por cuál lado, digamos, se va a canalizar su atención, si por el lado de pacientes respiratorios o por el lado de pacientes no respiratorios. Doctor, entonces, de este tipo de paciente, ¿quién es candidato para que haya esa evaluación y esas pruebas que ustedes tienen que llevar a cabo para que le hagan la prueba acá en el hospital? Ok,
En este momento se le están haciendo pruebas a todas las personas que se consideran casos sospechosos. Los casos sospechosos no son todas las personas que tienen gripe, sino que son todas las personas, o son las personas que tienen una serie de síntomas como estos que ya mencionamos, pero además algunas otras alteraciones, por así decirlo, en los signos vitales y algunos otros factores epidemiológicos que tienen que ver, por ejemplo, con historial de viajes o con contactos recientes o con su permanencia en sitios en las que pudieron haber estado con personas que ya tienen la enfermedad diagnosticada. Entonces, si cumplen algunos de estos lineamientos, síntomas, más constantes vitales, más datos epidemiológicos, esas personas se consideran sospechosos de tener la infección y a esas personas se les está realizando la prueba en los centros médicos. Ahora, doctor, el funcionamiento de los CEBAIS particularmente que están alrededor aquí o cercanos al Calderón Guardia, ¿cuál es la función que están llevando a cabo? ¿Qué tipo de pacientes atienden la población de Montes de Oca, por ejemplo? Digamos, los centros de salud de la caja tiene, digamos, varios niveles de atención. Están los CEBAIS, que son para una atención en el primer nivel. No deberían, digamos, verse saturados por pacientes respiratorios. Tenemos clínicas periféricas que están realizando esta misma labor que estoy explicando en el sentido de tamizar a los pacientes que son sospechosos. Entonces las clínicas también lo están haciendo, porque la caja tiene diferentes niveles de atención dependiendo de la complejidad que el paciente requiera. Si uno tiene síntomas y se siente mal y piensa que debe consultar, pero no está grave, uno puede acudir a una clínica periférica, a un centro de salud y ser atendido en ese nivel. Cuando ya uno empieza a tener sintomatología más severa, sobre todo falta de aire, más fiebre, puede recurrir a un hospital. Entonces, en ese sentido, tanto los hospitales como las clínicas periféricas, no solo de acá, sino de toda la caja, están capacitadas para poder discriminar cuáles son los casos sospechosos y realizar las pruebas correspondientes. Ahora, doctor, reiteremos en este tema de las pruebas. ¿A quién se le recomienda que llegue y diga, doctor, yo siento esto y esto, necesito una prueba? Porque me imagino que habrán pacientes que llegan con esa incertidumbre o ese temor. Sí, en realidad no es, y esto es muy importante decirlo, no es entiendo perfectamente la sensación de incertidumbre que puede tener la población, pero no es como llegar a decir yo quiero una prueba o necesito una prueba. La recomendación es, si usted se siente relativamente mal, se puede quedar en su casa y mantenerse ahí con autocuidado, no necesita ir a ninguna parte. Si usted siente que su condición de salud se ha alterado y se siente, por así decirlo, muy afectado, entonces acudir a un centro médico donde un profesional de la salud lo va a valorar y va a ser él el que va a determinar, en base a todo esto que explicaba, cuáles pacientes sí y cuáles pacientes no ameritan hacerse la prueba en ese momento. No tiene, digamos, ningún sentido salir corriendo a los centros de salud a decir, por favor, hágame la prueba. Primero porque en muchos casos no se va a poder tomar, digamos, por cosas técnicas, no hay secreciones, este tipo de cosas. Y la otra, porque no es necesario tamizar a toda la población que tenga síntomas respiratorios. De nuevo, si la sintomatología es muy leve y yo me puedo quedar con autocuidado en la casa, es mejor cumplir el aislamiento en la casa. Si me siento un poquillo mal, atender a un centro de salud, y si mi condición se ve más deteriorada, pues entonces sí, poder consultar a un hospital. Doctor Donald Corella, jefe de emergencias del Hospital Calderón Guardia, le agradecemos muchísimo su tiempo. Muy amable, doctor. Compañeros.